¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Minuto 1 en la pantalla de C5N. Hoy, más que nunca, la realidad. Todos los días iniciamos este programa y todos los días le digo bienvenidos a la realidad. Lo que otros no te cuentan, lo que otros te ocultan, aquí te lo mostramos. Y hoy el gobierno de Mauricio Macri se ha topado con la realidad que venía desconociendo, que venía negando durante todo este tiempo. Hoy el gobierno de Mauricio Macri se topó con la dura realidad, que no es la que le cuenta Jaime Durán Barba, que no es la de los focus group, que no es los cantos de sirena que le acercan al presidente diariamente, los que le entibian, los que le endulzan el oído. Hoy el gobierno de Mauricio Macri se encontró con la realidad que desde hace mucho tiempo, no solamente en este programa, sino en otros espacios de C5N, no por ser, como dice el gobierno, opositores, sino realistas. Hoy el gobierno de Mauricio Macri se encontró con una durísima realidad, porque uno se pregunta, ¿qué pasó de la tranquilidad exhibida la semana pasada que nos pintaba el jefe de gabinete Marcos Peña, o la diputada Elisa Carrió cuando llegó de Estados Unidos y dijo, está todo bárbaro, Estados Unidos está lleno de argentinos, desconociendo la corrida cambiaria que se había iniciado y que estaba demostrando que los mercados, esos que apoyaron a Mauricio Macri, que les prestaron dinero, que lo engolosinaron durante 2 años, ya no le creían. Hoy volvió el Fondo Monetario Internacional a la República Argentina, con todo lo que eso significa para la historia de nuestro país. Hoy volvieron los peores fantasmas del pasado, porque el fondo significa eso para la República Argentina. ¿Qué puede ir bien cuando un gobierno acude al Fondo Monetario Internacional? Lo decía esta tarde, lo escuchaba al economista Martín Redrado, que no se lo puede acusar ni de alarmista, ni de kirchnerista, ni del peor opositor. Cuando un gobierno recurre a las recetas del Fondo Monetario Internacional es porque no tiene otro recurso a mano. Martín Redrado lo dijo en estos términos. Porque, reitero, ¿qué pasó de la tranquilidad que decía el gobierno? Estaba todo bajo control, a anunciar hoy el presidente en cadena nacional que se vuelve al Fondo Monetario Internacional. Y ahí volvemos a lo que en la Argentina nos habíamos olvidado. Lo que la Argentina había recuperado de soberanía política cuando la política mandaba, como mandó desde que Eduardo Duhalde tomó el gobierno de la Argentina después de la peor crisis política, económica y social que se desató producto de que el Fondo Monetario Internacional dejó caer a la Argentina. ¿Nos vamos a olvidar de eso? ¿Nos vamos a olvidar de cómo el Fondo Monetario Internacional dejó caer a la Argentina y mandó a decir, aprendan de eso? ¿Qué hemos aprendido en la historia para hoy volver al fondo? Con lo que eso significa, volvemos, mire, ¿qué era? Desde el 30 de octubre del 83 al 15 de diciembre del 2005, ¿se acuerda el 15 de diciembre del 2005 lo que ocurrió en la Argentina? Esto ocurría en la Argentina. Hemos tomado las decisiones institucionales que nos permitirán destinar nuestras reservas de libre disponibilidad al pago de la deuda total con el Fondo Monetario Internacional. Anticipando de este modo nuestros pagos para la cancelación total, concretamos un ahorro en intereses de casi $1.000 millones. El 15 de diciembre del 2005, con ese anuncio,
de Néstor Kirchner, la Argentina se despedía de la dependencia nefasta del Fondo Monetario Internacional. Porque siempre el fondo te pide más. Mire, volvemos, le decía, desde el 30 de octubre, yo recorrí todo ese camino, nadie me lo contó, lo viví como muchos de ustedes. Desde el 30 de octubre hasta ese anuncio, todo gobierno nuevo que era, los anuncio. Viaja el ministro de Economía a Washington a reunirse con las autoridades del Fondo Monetario Internacional. Piden un perdón al Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional exige, y ahí venía todo. La lista, nada a beneficio del pueblo, todo en contra del pueblo. Te exigían para prestarte. El Fondo Monetario Internacional, lo peor que le puede haber pasado en la historia de la Argentina. Y hoy el gobierno, asustado, porque había que ver la cara de los protagonistas, los gestos hablan mucho más que 1000 palabras. Esta mañana se lo veía ya a un presidente junto a la gobernadora María Eugenia Vidal en un acto, un presidente con un rostro desencajado y preocupado. Ayer se los decía en este programa. Ayer se los decía en este programa, que el presidente había tenido que tomar el control porque seguramente le han venido contando otra historia. O seguramente el presidente creyó que teniendo ese comando tripartito de divisiones divididas, podía ir todo bien y no fue bien. Fíjese, reitero esto, la semana pasada, cuando el dólar se escapaba a más de 23 en ese jueves caliente, negro para la economía, después de una corrida cambiaria fuerte, llegó Carrió y el gobierno la eligió como vocera en medio de la crisis y Carrió decía esto. Ahora, el precio de un dólar a 20, la verdad que menos no puede estar, porque si no, no tenemos exportaciones, y si no tenemos exportaciones y no podemos exportar, no hay empleo y hay crisis de la industria, y entonces vienen los textiles, dicen que se mueren de hambre, ahora resulta que los textiles están mejor, pero están peor. Bueno, chicos, y yo estoy trabajando por eso se han pagado impuestos, por eso me opuse primero a las tarifas, pero no la demagogia, no la demagogia de volver al como quieren ellos gratis para que se funda la Argentina. ¿Sabe cuál es el miedo de todo el mundo en el mundo? Que vuelva el kirchnerismo. Pero miedo. Entonces ustedes van a poder gobernar porque si vuelve el kirchnerismo nosotros no ponemos un peso. Bueno, Carrió, ¿sabe lo que le pasó a este gobierno? Que perdió 2 años y medio después de haber recibido el 10 de diciembre del 2015 un país absolutamente desendeudado como ningún gobierno lo recibió desde el retorno de la democracia hasta este momento. Ningún gobierno recibió un país tan desendeudado como lo recibió Mauricio Macri. ¿Que había que hacer correcciones? Obviamente que había que hacer correcciones. ¿Que había que rectificar rumbos? Obviamente, pero eran pequeños. El gobierno recibió una economía creciendo. Acuérdese, en el 2015 la economía argentina estaba creciendo, un país desendeudado, que el presidente Macri y el gobierno de Cambiemos podrían haber hecho rectificaciones que hizo en su momento Alfonso Pratgay, como la salida del cepo, que salieron muy bien, y encaminar el rumbo de la economía. Pero ¿sabe qué? Prefirieron un mensaje de odio, de venganza y de persecución a todo aquel que no opinaba igual. En lugar de, como habían prometido en la campaña, de venir a sembrar un país, de tratar de reunir a los argentinos, de juntar, de crecimiento, de ampliar las bases de sustentación económica y política, el presidente, en vez de elegir ese camino, eligió el camino del odio, de la venganza, de la persecución política. Se enredaron con la historia de la pesada herencia. Yo utilizo un término desde ese momento que no les gusta a los economistas. Asustaron a la economía. Tanto hablaron de la pesada herencia, que estábamos tan mal y tan pésimo. Era todo eslogan en marketinero de campaña.
Porque acuérdese, cuando asumieron, había una parte importante del PRO, incluso Durán Barba, que le decía, no jueguen con la pesada herencia, porque es enredarse en un pasado. La gente los eligió con un futuro y que venga para estar mejor. Pues no, Macri compró ese discurso de odio, de venganza, de persecución de un sector del radicalismo y de Elisa Carrió para perseguir opositores y perseguir al peronismo. Y se equivocaron. Y hoy admiten la dura realidad que significa volver al Fondo Monetario Internacional. La semana pasada, hablando de tranquilidad, ¿qué decía el jefe de gabinete Marcos Peña? Escúchelo. Estamos en un momento del mundo donde hay movimiento de los tipos de cambio en varios países, en todos los países de la región en particular, y eso, cuando uno tiene un tipo de cambio flotante, genera esa posibilidad de que tenga esas repercusiones. Pero creo que lo más importante para la tranquilidad de los argentinos es que hoy tenemos un Banco Central independiente, con recursos, con herramientas, que trabaja en cuidar las metas de inflación, que es el principal mandato, y en defender el valor de la moneda, con lo cual no vemos que haya motivo, sí, para obviamente estar atentos y ocuparnos como se está ocupando el equipo correspondiente, pero no de generar una intranquilidad. Absoluta normalidad para Marcos Peña, jefe de gabinete. ¿Y qué pasó para que hoy, en cadena nacional, el presidente anunciara lo siguiente? Mi convicción es que estamos recorriendo el único camino posible para salir del estancamiento, buscando siempre evitar una gran crisis económica. Para esto, implementamos una política económica gradualista, que busca equilibrar el desastre que nos dejaron en nuestras cuentas públicas, cuidando a los sectores vulnerables y al mismo tiempo creciendo, creando así más empleo y desarrollo. Las condiciones mundiales están cada día más complejas, entre otras variables que nosotros no manejamos. El problema que tenemos es que somos de los países del mundo que más dependemos del financiamiento externo, producto del enorme gasto público que heredamos y que estamos ordenando. Frente a esta nueva situación, y de manera preventiva, he decidido iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional para que nos otorgue una línea de apoyo financiero. Hace minutos hablé con Christine Lagarde, su directora, y nos confirmó que vamos a arrancar hoy mismo a trabajar en un acuerdo. Esto nos va a permitir fortalecer este programa de crecimiento y desarrollo, dándonos un mayor respaldo para enfrentar este nuevo escenario global y evitar crisis como las que hemos tenido en nuestra historia. Ahí está, un presidente que hoy se enfrenta por primera vez con la realidad, que han tenido que dejar de lado los discursos marketineros, el focus group del Jaime Durán Barba, los lindos eslóganes y los timbreos de campaña permanente, para por primera vez enfrentarse. Ahora, enseguida estamos obviamente con Fernando Alonso, con todo nuestro equipo de profesionales que día a día le venimos anticipando lo que se venía dando, ¿no? Mariano Kestenbo también se va a sumar enseguidita. Está Arnaldo Bocco, una línea. ¿No había, como dice el presidente, otra opción, Arnaldo, que recurrir, o es un manotazo de ahogado el del gobierno? Bueno, Gato, uno podría decir que hoy o esta semana concluyó el modelo tradicional de Macri y comienza una fase nueva. La ida al fondo cierra una historia de la Argentina de independencia frente a ciertos organismos multilaterales y abre el ingreso a un proceso nuevo de negociaciones que tampoco sabemos cómo va a ser, porque fueron llamadas telefónicas, comunicados muy escuetos, en donde avanzamos hacia un proceso de debate sobre una línea de financiamiento. Pero terminó el modelo gradualista y lamentablemente viene el fondo a hacer un ajuste que va a ser muy distinto de lo que hemos vivido hasta acá. Ahora seguimos profundizando, vamos a tener un programa con mucho análisis, y con economistas serios que en este programa han venido anticipando lo que el gobierno no quiso escuchar. Porque sabe que cuando un gobierno
se envuelve en la soberbia de pensar que la saben todo, como creyó el macrismo, que eran los salvadores de este país ellos solos. Porque no nos olvidemos todo lo que prometieron en la campaña electoral. El presidente se burlaba cuando era oposición y se reía de los que originaban, decía él, la inflación, porque eran ineficientes, ineficaces. Era una cosa de resolverlo de 2 días. No iban a devaluar, 124% de devaluación, inflación casi 3% en abril, la que iban a solucionar en 2 días porque era fácil. Y ahora se recurre como un último manotazo de ahogado. ¿De cuánto estamos hablando de la cifra que se está indicando va a pedir la Argentina como piso? Fernando Alonso. Buenas noches, Fernando. Buenas noches, Gato. Y se está hablando de un crédito de 30.000 millones de dólares. Pero vos sabés que estos créditos son para financiar la salida de capitales, no es para financiar el déficit fiscal, como dice el presidente. Ni el crecimiento. ¿Cómo? Ni el crecimiento. Ni el crecimiento, por supuesto. Esto, el déficit fiscal lo financiás en pesos. Esto es para financiar la fuga de capitales, para financiar la apertura de las importaciones insólitas que realizó este gobierno, para financiar a los exportadores que dejaron los dólares en el exterior y no tienen ninguna obligación para traerlos, para financiar el turismo que decía Lilita de los argentinos por el mundo, para cualquier cosa, menos para el desarrollo, menos para financiar el déficit fiscal o financiar el desarrollo, como mencionaba. Bien, hace un año, mejor dicho, 2016, en ese momento era columnista de Carlos Pagni en un canal colega, el actual ministro de Economía Nicolás Duhovne. Se burlaba de cierta campaña que había en ese momento y que se decía que la Argentina podía volver al fondo. De esta forma aparecía Nicolás Duhovne, cuando yo siempre digo que los dirigentes no tienen que escupir para arriba porque en algún momento puede volver, o cuando hablo de la responsabilidad de las palabras. Así aparecía en ese programa Nicolás Duhovne, y además decía lo siguiente. Señores, Nicolás Duhovne manifestando. No volvamos al fondo, Carlos. ¿Qué es eso? Bueno, hay una campaña extrañísima organizada por el exoficialismo donde asocia el arreglo con los holdouts con volver al fondo. Justamente me parece que es casi una propuesta contrapuesta a la del gobierno, que es salir del default, poder financiarse en los mercados internacionales para no tener que ir al fondo. Así se burlaban hace 2 años, pero hace un año que decía ya como ministro Nicolás Duhovne sobre el Fondo Monetario Internacional, cuando muchos decían la Argentina. Duhovne, no vamos a tener un programa con el Fondo Monetario Internacional. De visita en el edificio de ámbito financiero, el ministro de Hacienda celebró que hoy la política sea autónoma del Fondo Monetario Internacional. Se mostró optimista sobre la marcha de la economía, prometió baja inflación en el segundo semestre. Nada de eso se cumplió. Nada de lo que viene cumpliendo, nada de lo que viene el gobierno prometiendo se ha cumplido. ¿Sabe por qué? Porque no han visto la realidad, han ignorado la realidad. Para ellos, las alternativas a medidas como las tarifas impagables que están asfixiando no solamente cualquier presupuesto familiar, sino a pequeños y medianos empresarios o a las economías regionales. Para el gobierno, medidas alternativas son demagógicas. Los únicos que se la saben todo es el gobierno. Todo lo demás es demagogia. Y así se llega a esta situación. La semana pasada, el ministro Luis Caputo, ¿qué decía sobre la posibilidad de volver? Caputo, en el 2018 no tomaremos más deuda en el mercado internacional. Una semana después vuelven al Fondo Monetario Internacional y como piso pretenden pedirle 30.000 millones de dólares a una tasa del 4% cuando en el mercado está a 3%. Mariano Kestelboim es un economista que hace mucho que convocamos acá, que viene contando cronológicamente lo que viene pasando y anticipando. ¿Por qué se llega a esta situación, Mariano? Bueno, como
dijimos en otros programas, el desequilibrio externo que tiene la Argentina es fantástico, es gigantesco. En este año 2018 va a superar incluso el déficit que había en 2017. 2017 fue tan alto como el del peor año de la convertibilidad, 1998. Quiere decir que para encontrar un nivel tan deficitario como estos últimos 2 años, hay que remontarse a 1980, 1981, Gustavo. Y además, considerando lo que dice Duhovne, de que no es un Fondo Monetario Internacional distinto, que no nos mientan. Evidentemente es el mismo Fondo Monetario Internacional, el mismo que apretó a Grecia, a España, que antes nos apretó a nosotros. Si se podía acceder al Fondo Monetario Internacional a una tasa de interés del 4%, ¿por qué no lo hicieron antes cuando pagaron una tasa del 8%? Que dice que no hay condicionamientos. Me parece que es muy contradictorio el discurso que presenta el ministro, y Argentina tiene problemas estructurales muy difíciles de afrontar, y con el anuncio de hoy, lo que se confirmó fue la profundización del rumbo macroeconómico, en detrimento de la producción nacional, a favor de grupos financieros, comerciales, inmobiliarios, que no les interesa el desarrollo productivo local. Y de esta forma no vamos a transformar estructuralmente la economía argentina para ser competitivos. El Fondo Monetario Internacional lo que busca básicamente es garantizarle a los acreedores la devolución de los préstamos que ya otorgaron esos acreedores financieros internacionales. Entonces, en estas condiciones lo que va a reclamar el fondo va a ser una reducción del gasto público, la reforma tributaria, la flexibilización laboral, la liberalización del Nada comercio. es gratis cuando el fondo Por eso. está presente. Nada es gratis cuando el fondo... Por eso yo recordaba al inicio que ahora vuelve eso que nos llenaban la cabeza y los titulares en los años anteriores, hasta que Kirchner decidió terminar con la dependencia sistemática y perversa que la Argentina tenía con el fondo, cuando se anunciaba, viaja el ministro de Economía a Washington, viaja a entrevistarse con el fondo, y después venían los otros titulares. El fondo exige que vendrán ahora, lo que vos decís, Mariano, porque ahora vendrán los otros titulares. El fondo exige que, Mariano, Fernando, el fondo exigirá que a la Argentina. O sea que ahí estaba haciendo Mariano el repunte, el recuento de todas las condicionalidades del fondo. Lo que uno ve es que Argentina o este gobierno de Macri ya lo está cumpliendo desde hace 2 años, profundizándolo desde que el año pasado aprobó el FMI el artículo 4, donde decía que había que ajustar las jubilaciones y se ajustó a fin de año, donde decía que había que hacer una profunda desregulación del Estado y salió el decreto de enero de este año, que pese a que el gobierno dijo que iba a mandar un proyecto de ley al Congreso, sigue vigente ese megadecreto. El artículo 4 pidió la reforma de las leyes laborales y está en el Congreso la flexibilización. El artículo 4 pidió un ajuste fiscal y ya vimos que está encaminado. Así que o viene más de lo mismo, o viene una nueva ronda de ajuste, o nos vienen con el discurso de, vieron, fuimos al fondo y vinimos sin ningún condicionamiento. Total, ya lo habíamos firmado antes, ¿no? Digo, ya lo estábamos cumpliendo antes de que nos sentemos a negociar. Pero también, Fernando, en los 90 se decía que el Fondo Monetario Internacional no condiciona, no exige, no presiona. Los economistas neoliberales decían, no, solo sugiere, acompaña, algunas cuestiones técnicas, pero de ninguna manera presiona. Es que el FMI te pone las recomendaciones, vos después si querés la cumplís. Si vos querés la plata del fondo, tenés que cumplir esas recomendaciones o cumplir esos mandatos. No te lo pueden obligar. Vos podés tener la opción de declararte en default y quedarte así de por vida. Pero está claro que las recomendaciones del FMI es una carta que tenés que firmar y cumplir, porque si no, no llegan esos fondos. Mariano. Sí, me parece que es importante mencionar lo que se está hablando del préstamo. 30.000 millones de dólares. Primero, que es difícil por el estatuto del Fondo Monetario Internacional prestar tanto dinero a la Argentina en una situación con las condiciones de fragilidad que están expuestas. Y por otro lado, 30.000 millones de dólares es la mitad de lo que importa a la Argentina en un año. O sea, todos los automóviles que vemos en la calle, la mayoría tienen piezas y partes importados, son armados acá con todo importado, los autos que vemos importados, electrodomésticos, computadoras, insumos para la producción. Imagínense que el Fondo Monetario Internacional, con los fondos de los países miembros, le va a prestar a un país sin exigirle
que cumpla determinadas condiciones para poder devolver ese préstamo. Y lógicamente, y con estas políticas económicas no vamos a transformar la estructura productiva nacional para volvernos competitivos y exportar mucho más. Vamos a exportar alimentos en todo caso, pero no artículos con desarrollo productivo que tengan alto valor y que nos permitan honrar las deudas. Sí, Arnaldo. Sí, bueno, yo quiero contextualizar. Fíjense el grado de fragilidad que tuvo hoy el gobierno, que en realidad empieza con una conversación entre el presidente y la directora gerente del fondo. Esa conversación es producto de dos fracasos previos, uno ocurrido en el mes de marzo, cuando el ministro Caputo viaja a Nueva York y en Manhattan el sistema financiero le dice que no hay más financiamiento para Argentina. Y otra, la visita del ministro Duhovne y el presidente del Banco Central en la sesión, digamos, en el encuentro de primavera del Fondo Monetario y Banco Mundial, donde tuvieron muy mal retorno de parte de los inversores que le dijeron que no había posibilidad de financiar más a la Argentina, por lo menos en el contexto en el cual se desenvuelve esta economía. ¿Qué estamos viendo hoy? No estamos viendo nada preciso, porque en realidad la conversación gira en torno a dos posibilidades. Primero, el fondo le puede dar a la Argentina un crédito de contingencia por la cual puede salir el fondo de garante de no cumplimiento de deuda de la Argentina previo a un eventual default en el caso de que no pueda pagar la deuda en el 2018-2019. El segundo es un crédito más libre que la Argentina podría disponer de los recursos para que administrara la transición y de esa manera hacerse los dólares que el sector privado no le presta. Pero hay un tema. 30.000 millones de dólares son imposibles de conseguir. La Argentina a lo sumo va a conseguir un poco menos, 25.000, y requiere el voto del directorio, que implica convencer al directorio que hay que prestarle a la Argentina con el tema de los votos importantes que tienen Estados Unidos, Alemania y China, digamos. O sea, que hay que conseguir los votos del fondo más el lobby con los países para que efectivamente den el mandato a sus directores para votar en favor de Argentina. Es decir, que no es tan fácil como ha planteado el gobierno. Ya seguimos. Se suma enseguidita el ex jefe de gabinete Aníbal Fernández, también a las evaluaciones que estamos realizando esta noche. Pero decíamos, el gobierno perdió 2 años y medio donde los usó para hablar de la pesada herencia, para perseguir opositores, para utilizar a la justicia como arma de acallar opositores, para también, durante todos estos años, intentar hacer desaparecer, como desean muchos dentro de la Alianza Cambiemos, al principal partido de la oposición, que es el peronismo. El presidente Macri, esto se lo cuestionan muchos macristas que se fueron del gobierno, que se alejaron del gobierno, núcleo fundador del PRO que dice no, Macri se equivocó, compró el discurso de Carrió. Mire Monzó, Emilio Monzó, uno de los articuladores, se va del gobierno por decir lo mismo, hay que ampliar base de sustentación, no cada vez achicarse. Eso le ha pasado al gobierno. La soberbia del poder los ha encerrado en una lógica de que solo ellos son los dueños de la verdad en la Argentina. Y Carrió, mire lo que hoy dijo Carrió en medio de esta crisis económica que vive la Argentina. Total aval de la coalición cívica al gobierno de Mauricio Macri. Ir al fondo con 4% de interés es ahorrar la mitad de los intereses, estar cubierto hasta el 2019 e impedir el eterno golpismo de los devaluacionistas. Reafirmamos además nuestro total alineamiento a Cambiemos y al presidente Mauricio Macri. No se trata del presidente Mauricio Macri, sino de la República. Hay que sostener. Pero también había por ahí alguno que decía y culpaba al peronismo otra vez. Decía el peronismo que le pone palos en la rueda. Nunca creo que hubo un gobierno que tuvo tanta colaboración de los gobernadores peronistas, de peronistas que saltaron la tranquera y fueron con Cambiemos, de la dirigencia gremial,
de la dirigencia gremial de la CGT, que se cayó la boca estos 2 años y medio, avaló con su silencio despidos de estatales, el cierre de fábrica. Creo que hacía mucho tiempo que un gobierno no tenía tanto apoyo y la cerrazón informativa de un relato cerrado acompañado por medios que había que escuchar hoy a la tarde. Como siempre digo, esos fundamentalistas son los primeros en abandonar el barco. Había que escuchar a algunos de los que hasta ayer acompañaban en forma cerrada al gobierno cómo lentamente empezaban a abrirse. Por eso se lo decía yo a mucha gente de Cambiemos, acá van a encontrar la defensa de la institucionalidad siempre. No en los que hasta ayer acompañaba y hoy ya empezaban a abrirse y estaban enojados con el presidente y se mostraban enojados con el presidente. Aníbal Fernández, buenas noches. Aníbal, una línea y ahora vamos a ir a conversar sobre esta decisión de Macri tomada hoy. Me sale lo del peronismo a las pelotas, ¿no? Porque siempre uno tiene que bancarse ese palo de esta mujer que poco tiene para decir al respecto. El peronismo toda la vida ha jugado un papel preponderante en lo que tiene que ver con la historia de la búsqueda de la democracia y la defensa de la misma. No ha hecho otra cosa desde ningún punto de vista. Y mientras nosotros dábamos exámenes en la facultad a punta de fusil, ella era empleada y amiga del general Serrano, gobernador del Chaco. Digo, a ver si terminamos con esta historia. Nosotros lo que estamos diciendo es que si somos oposición, vamos a hacer oposición y se va a hacer sentir, va a doler. Y la realidad es que estamos en presencia de una crisis fenomenal, por no decir terminal, se me escapó, pensé en voz alta, fenomenal, en la cual hace 4 días decía el propio Caputo que ellos, no, a pesar de tener un endeudamiento de 30.000 millones de dólares en el presupuesto, no iban a tomar ese dinero que teóricamente se los daba el Fondo Monetario Internacional porque ya tenían tomado eso en los primeros meses del año, que en todo caso tomarían dinero en nuestro propio país. Pero si buscamos un poquito más atrás, vemos que el propio ministro de Economía, Duhovne, que cada vez lo veo más chico y más poco serio, donde se mofaba del hecho de discutir la pelea del Fondo Monetario Internacional, que del peronismo es intrínseca, porque después de los acuerdos de Bretton Woods, pero nunca quiso asociarse al Fondo Monetario. Se asocia a la fusiladora, no se asocia a Perón. Y la realidad es que nosotros siempre creímos que esa discusión era la de fondo. Bueno, Duhovne decía en ese momento, si vamos nosotros y discutimos con los holdouts, resolvemos el tema y salimos del default, no vamos a ir al fondo. Es el papelito que están mostrando ustedes en este momento. Y está haciendo el papel de idiota, porque el papelito lo muestra más tonto que nunca. Miren lo que decía este tipo, que hoy desgraciadamente es el ministro de Economía de nuestro país, y a dónde nos llevó con ese papelón que nos hizo, además de encajarnos unas cuantas demandas internacionales que nos van a costar sangre por los 4 costados a todos los argentinos. Entonces estamos en una situación horrible. Préstenle atención en lo que estamos. Fíjense, y en esto me da hasta vergüenza hablarlo delante de Bocco, porque yo no soy un especialista en el tema, pero cuando uno va a recurrir a un mercado de multilateral de crédito, primero se hacen ensayos. ¿Y quién habló con el Banco Mundial? ¿Y quién habló con el Banco Interamericano de Desarrollo? Nadie ha planteado estas cosas. Tuvieron que salir con los calzones en la mano a arreglar las cosas, a ver si podían encontrar alguna cosa que lo sostuvieran. ¿Y cómo terminaron el día para sostener el dólar, que ya estaba a 3 mangos? Lo bajaron a 2.80 con contrato de dólar futuro. Es un delito, señores. ¿No ve que está jugada Cristina, Kicillof, y el presidente del Banco Central, Banoli, están juzgados por ese tema? Es un delito. Procesados y ya llevados a juicio oral y público. Es un delito. ¿Cómo van a hacer semejante cosa? ¿O era mentira? ¿No? Es una de las dos cosas estamos viendo. Entonces, fíjense que estamos dicen hoy, pero no se respeta el programa. ¿Qué programa? ¿Qué programa tiene este gobierno? Si no tiene nada. Hizo pedazo a la industria, hizo pedazo a las pymes, hizo pedazo a las exportaciones, reflotó todo lo que podía importarse de la mejor manera que pudo, hizo todos los negocios que pudo para el presidente, para su familia y para sus amigotes, devaluó, hizo todos los pedazos que pudo hacer, le sacó los remedios a los viejos, le sacó la movilidad jubilatoria, le sacó la paritaria a los docentes, le decía que tenían que pagarle 40.000 mangos, pero no le quieren pagar ni un centavo más de lo que les corresponde, porque te encajan una inflación pautada del 15, que no va a ser mucho, nunca inferior al 25%, se licúan las paritarias, licúan la asignación universal por hijo, le sacaron los manuales a los pibes, le sacaron las computadoras, y esta es la derecha corrupta que está gobernando a la Argentina y que la está haciendo pedazos. Y la crisis es
terminal. Otra vez se me escapó. Es muy dura la crisis que tenemos en la Argentina. Ahora seguimos con Aníbal, con Arnaldo Bocco, con Mariano Kesteilbor, analizando este duro momento en que el fondo vuelve a la República Argentina con todo lo que eso significa. Ahora, fíjese, ayer le comentábamos la encuesta de Management and Fit, Diario Clarín, que decía que el 66% de los argentinos consultados no tenían confianza en el equipo económico, ni en Duhovne, ni en Luis Caputo, ni en el presidente del Banco Central. Ayer nos preguntábamos, ¿cómo 3 ministros que tienen o reúnen 66% de desconfianza pueden estar a cargo de la economía? El fin de semana, fíjese, D'Alessio Airol Berenstein, una encuestadora que no tiene nada de kirchnerista ni de la oposición, que trabaja habitualmente con un diario muy serio como el Cronista Comercial, sacó esta encuesta porque ya se ronroneaba desde hace varios días. ¿Se acuerda que acá lo comentábamos? ¿Se acuerda que con Fernando, cuando llegó Christine Lagarde a la Argentina, decíamos, ¿a qué viene? Si algo no se está cocinando. Y el gobierno decía, no, nada, no volvemos al fondo, no pasa nada. Bueno, fíjese, el fin de semana, D'Alessio Airol y Berenstein consultaron a los argentinos. Si el gobierno pidiera ayuda al Fondo Monetario Internacional, ¿usted cree que sería una medida inadecuada? 75% de los argentinos, 75% de los argentinos consideraba el fin de semana, sin que se conociera la decisión del gobierno, inadecuado ir al Fondo Monetario Internacional. Adecuada, pero resistida, 18%. Adecuada, un solo 2%. No sabe, no contesta, 5%. Ahora, fíjese cómo caló hondo el tema del Fondo Monetario Internacional en la conciencia de los argentinos. Lo que significó eso que mostrábamos al inicio, el 15 de diciembre del 2005, cuando el presidente Néstor Kirchner dice, le pagamos al fondo todo y nos sacamos al fondo de encima. Lo que significó como gesto político, de soberanía política para la Argentina, porque el fondo siempre ha traído pésimas noticias para los argentinos que nos movemos a pie. Vamos, porque había otra consulta en esa encuesta de Airol Berenstein. ¿Quién considera que es, en última instancia, el responsable de la situación actual? Y acá se le terminó todo verso al gobierno. 50% de los argentinos, el gobierno actual. Acá se cae todo relato. Principalmente el gobierno anterior, 39%. El núcleo más duro y un poquito más de Cambiemos. Por partes iguales, 11%. Pero acá está. El gobierno actual, 50% de los argentinos considera que es el responsable de la actual crisis. Porque no ha sabido manejar, porque se enfrascó en un relato muchas veces mentiroso sobre la verdadera realidad de los argentinos. Que hoy, como les dije al inicio, el gobierno y el presidente se topa por primera vez con la dura realidad. Con la dura realidad. ¿Cómo se ha reflejado esto en los diarios del mundo, Pedro Brigger? Por supuesto que esto ha repercutido mucho, a pesar de que Donald Trump se lleva todos los laureles por su decisión de renunciar al pacto firmado con Irán en el año 2015. Yo te señalaría 3 elementos de los medios de comunicación. En primer lugar, que muchos recuerdan la crisis del 2001. Esto es, asocian la postura del gobierno argentino hoy con aquello que pasó en el 2001. La BBC de Londres dice, recuerda los millones dice, de clase media que cayeron en la pobreza, efectivamente en la década del 90. Otros, el Wall Street Journal recuerda que 1 de cada 5 no tenía trabajo. El Financial Times utiliza una frase espeluznante, se puede decir. Shock y pavor. Esta es la frase que usó George Bush cuando invadió Irak en el 2003, que iba a causar shock
y pavor. Esa fue la frase para invadir Irak en el 2003. Y vale la pena recordar efectivamente lo que dijo el ministro de Economía, es otro Fondo Monetario Internacional. Si nosotros repasamos el decálogo del famoso consenso de Washington, redactado por John Williamson en 1989, vamos a ver que este gobierno ya está cumpliendo con aquello que se decía hace 30 años, Gustavo, y es lo que presentan como nuevo moderno. Lo podemos ver acá con Fernando. Yo me apunté el decálogo, los 10 puntos del consenso Washington. Disciplina fiscal, ¿se cumple? Se cumple. Reordenar prioridades del gasto público. Lo anunciamos la semana pasada, bajamos el déficit y recortamos obras públicas. Reforma tributaria. Hicieron Está una... pendiente. Hicieron una que entra a regir, que es la que permitió a todas las provincias subir ingresos brutos y la que mantiene que todos paguemos ganancias. Liberar tasa de interés, liberalización financiera. ¿Te parece que está libre la tasa de interés? Tipo de cambio competitivo o flotación libre. Bueno, tenemos una flotación administrada, pero con un tipo de cambio que hasta ahora estaba apreciado, pero con estas últimas devaluaciones... Liberalización del comercio. Mirá, más apertura que la que tiene hoy la Argentina. Liberalización de la inversión extranjera directa. No solo eso, sino que permitimos que vengan a la timba financiera. Privatización. Ahí tenemos un capítulo, tenemos ya las empresas... casi todo. Claro, no queda nada. Recuperamos AISA, pero entonces, no tiene que dar los 30.000 millones, no tiene que dar. Desregulación. Bueno, es el decreto que aprobó Macri en enero, ¿no? Derecho de propiedad. Es la famosa ley de patente, que ahí siempre Argentina está como un poquito protegida, nunca se dio todo. Estos son los 10 puntos modernos presentados en su época, que planteaban como la modernización de la Argentina del famoso consenso Washington. Igual hay una gran diferencia con la década del 90, la Argentina. Se venía de la dictadura, estaba soplando la nuca. Se venía de la hiperinflación. Hubo una generación de consenso para aprobar estas medidas y además muchos accedieron en la década del 90 a bienes de consumo. Pero fue la década del mito neoliberal. Cuando uno analiza fines de los 90, ¿qué pasó en la Argentina? ¿Qué pasó en México? ¿Qué pasó en Perú? Donde se aplicaron las políticas neoliberales, fue un fracaso total, vale la pena recordarlo. Como ha ocurrido en la Argentina. ¿Qué significa? Usted estaba en el gobierno cuando Néstor Kirchner toma la decisión de romper con el fondo. ¿Qué significa para la Argentina volver con lo mismo? Viaja el ministro de Economía, pide exigencia. La condición de formar parte la seguimos teniendo. Somos socios desde que la fusiladora hizo su asociación. El tomar dinero implica cumplir a rajatabla con el artículo 4, porque los desembolsos no salen si no se cumple con el artículo 4. Creo que cuando estaba entrando lo estaban explicando ustedes. El artículo 4 dice que ellos no van a bajar las disposiciones, y las disposiciones nunca encajan para países de la característica del nuestro. Forbes decía oportunamente que la mejor forma de hacerle entender a los técnicos del fondo era hacerlos vivir y cobrar de la misma manera que cobrarían en los países que ellos están analizando. ¿Por qué? Y bueno, porque hacen tanto daño que sintiendo el daño en carne propia se darían cuenta de lo que no tienen que hacer. Con lo cual el ejemplo más gráfico es el que dice Forbes en ese tema. La situación es que Néstor en ese momento lo vio con mucha claridad y que además, por otra parte, cuando uno deja de pagar, que no genere intereses, el fondo vive de los intereses. Claro, bueno, porque ahora volvemos a eso. No, volvemos entonces, a la rueda nefasta que tuvo la Argentina. Que la Argentina y Brasil en aquel momento salieran del fondo implicaba una baja. Claro, Néstor y Lula tocaron la puerta y le dijeron: no le pagamos más. Basta, somos libres, podemos hacer lo que queremos, lo vamos a desarrollar. Que fue un hecho histórico, porque no había pasado Lo nunca. dice hoy el Pardo, creo que se llama ¿cómo se dice? El corresponsal de la BBC para América Latina, que está en la Argentina, y dice que una de las grandes preocupaciones que te genera es eso. Si hizo tanto daño, ¿por qué vamos a recurrir a esa situación? Si el daño que nos produjo es claro, es gráfico, y que los ajustes que van a reclamar, cada día me enamoro más de Sper, algo me debe estar pasando. Hoy dice una cosa, pero que es criminal, dice él:
Bueno, no le digan, no es un problema exterior, es un problema de adentro. ¿Y dónde está? Está en problema del déficit fiscal y en el déficit monetario. Entonces no le echen la culpa a nadie, dejen de mentir, dice. Lo veía recién en el graf. Y la verdad es que uno dice, por lo menos, no creo como él, no pienso como él, ni cosa que se parezca, pero por lo menos tengo que rescatar la honestidad de este Ahora, tipo. ¿por qué el gobierno llega? Porque hoy el gobierno toma Por una estado medida... de desesperación, Gato, porque Claro. si no hubiesen hecho los ¿Están ensayos, desesperados? hubiesen hecho los ensayos con el BID, hubiesen hecho los ensayos con El Banco Mundial. Con el Banco Mundial. Claro, porque y hoy no dice- hicieron nada. hoy lo Y dice- además lo dice hace 4 días el propio ministro de Finanzas, que no van a tomar dinero internacional. ¿Por qué están diciéndolo? Porque se les prendió fuego el rancho. Esta es la realidad. Gato, Ahora, hay un Aníbal- punto importante que es el siguiente. Yo creo que, como bien se señala acá, como dicen los compañeros y colegas que están en la mesa, Aníbal señala, bueno, se les quemó el rancho. Efectivamente, porque es un acto precipitado e incluso eso se ve desde diciembre para acá. Desde diciembre para acá, vos tuviste una gran devaluación, tuvimos una gran devaluación, que el dólar pasó de 7.50 a 22, y lo que esté mañana, que va a ser un día que a mi juicio va a ser importante, el comportamiento del mercado, es una devaluación muy importante la que tuvo la Argentina, creció la inflación, por lo tanto entonces cada vez prospera más el sentimiento, digamos, de duda sobre la situación de la Argentina, y a medida que transcurrió el tiempo, la salida de Argentina del mercado internacional como país emergente lo ubica al mismo tiempo casi con 700% más que el segundo emisor de deuda que hay en el mundo, que en este momento es Turquía y Egipto. Entonces, yo diría, hay una cosa que es importante. Recién se citó acá, Mariano mencionó el caso de Grecia. Grecia ya va por el cuarto plan de ajuste con el Fondo Monetario, porque no puede enfrentar las exigencias del fondo ante una situación durísima social, porque se han modificado las jubilaciones, se ha estirado la edad para jubilarse, se han bajado las jubilaciones literalmente, nominalmente, se ha abierto la economía, se ha ingresado a una fase muy crítica, digamos, y esto lleva probablemente a la pérdida del gobierno de quien hoy está al frente de Grecia. Amenazaron con sacarles los euros. Cuando asumió Tsipras, Sí, al claro. día siguiente amenazaron que no iban a tener efectivo. Ahora, hoy decía Duhovne, ¿no?, que lo comentaba recién también Arnaldo, dijo Duhovne, otro Fondo Monetario Internacional. Ha cambiado. El fondo es el mismo que los propios republicanos sudamericanos no quieren. El mismo fondo. Es el mismo fondo que va a exigir las condiciones más desagradables, más violentas en términos de ajuste respecto de los trabajadores, respecto de los viejos, respecto de los pibes, respecto de los vulnerables, que lo ha hecho cada una de las oportunidades que lo han tenido, porque siempre han estado de la mano de la derecha corrupta y hoy están en su salsa. Si estamos en esa mano, ¿cómo no va a salir a defenderlo de esa manera? Ahora, ¿no les llama la atención que no habiendo hecho los ensayos con ninguno de los organismos multilaterales de crédito, cuando van a hablar con esta mujer, que teóricamente tendrían que estar las cosas pensadas, charladas y acordadas de su viaje, porque su viaje ya dijo que ella no vino a entregar ningún préstamo ni cosa por el estilo, sin embargo dice que lo va a estudiar? Y la verdad Exacto. es que lo va a estudiar, Claro. porque yo tengo mi seria duda de que Bueno, le es iba a lo que dar un acaba de mango. explicar, lo explica Arnaldo. Cuando uno me dice Todo que, lo que hay que hacer. me pone una tasa de 40%, Basilea paga 0,5, casi con el 100% de seguridad sin conflictos, Estados Unidos está pagando el 2,5, 3, 40% lo otorga el que no va a garpar. El que no va a garpar te da el 40% de tasa. ¿Por qué? Y porque es directamente proporcional a las posibilidades, a la tasa es la posibilidad de que no te paguen. Directamente proporcional. Entonces, cuanto más alta la tasa, más posibilidades hay que no te paguen. Una pregunta desde la política, estamos hablando de la economía, porque Elisa Carrió acusa al PJ de golpismo, no se enoje conmigo, y además dice que son los responsables de la pérdida de confianza del pueblo argentino. ¿Qué hay para decirle? Usted ya dijo muchas cosas. Nosotros, perdón por incluirme, Aramo dijo el mosquito, Néstor Kirchner y Cristina gobernaron 12 años y medio. Sin ningún tipo de este tipo de conflictos y con otro tipo de conflictos para sacarlos precisamente del infierno, como Néstor decía, y se lo dejó en las mejores condiciones. Sobre todo con un colchón que es el que le permite a este hombre seguir gobernando, porque de la rúa cae, porque se comen los viandazos que vienen después del tequila habiendo caído 48 bancos. Eso no sucedió en este caso. Entonces, toda esa posición que no tuvo de la rúa,
La tuvo este hombre con la pesada herencia que le dejó Cristina. Cuando lo escucho, porque a mí me da mucha vergüenza como argentino tener un presidente así. Cuando uno lo escucha a este personaje encima, la contrató la fonoaudióloga. Si sigue hablando así, ¿por qué la contrata a esa mujer? Había que hacer un juicio de mala praxis, yo no sé qué, pero digo, cuando este hombre habla en las formas en que se expresa y la liviandad con que dice las cosas, asusta, porque la realidad es que ha sembrado el gobierno de sus negocios o lo de sus amigos y su familia y de la venganza. Recién lo explicaba el Gato correctamente. Entonces persigue empresarios, persigue políticos, persigue a todo el mundo para tapar su propia forma de ser, porque en definitiva es lo que le está imputando a los otros, lo que ha hecho él toda la vida. Además yo percibo que le tienen más miedo al Fondo Monetario que al kirchnerismo, lo que votaron a Macri. Bueno, eso es lo que reflejó la encuesta. La encuesta refleja eso. La realidad es que el los fondo periodistas todo lo que entienden acompañaron como estaban daño. enojados con el presidente. Claro. Hoy los periodistas que hasta ayer acompañaban estaban enojados, enojadísimos con Macri por la decisión tomada. Pero Gato, enojadísimos. es obvio, porque baja la calidad de vida de las clases medias, baja la calidad de vida de los trabajadores. Aquí va a haber pérdida de salario real en la moneda que lo Totalmente. mires. Los pobres van a tener menos gasto social. O sea, viene un proceso de ajuste importante. Y cierro porque está Mariano. Una cosa muy importante. Cambia para el gobierno la situación. También cambia para la oposición, porque la entrada al fondo implica compromisos que va a heredar el gobierno que viene. Qué bien. Sí, pero no que no Entonces, se pongan tan cómodos, porque el presidente habla, el presidente del Banco Central da tasas siderales y todos se ponen cómodos, pero la deuda la tiene que votar el Congreso. Sí. Tiene que Y el pasar por el acuerdo Congreso, también, ¿no? el La acuerdo tiene también. que votar el Congreso, Porque Me eso no avisan lo han que- tenido previsto, parece. Bueno, entonces yo quiero decirlo estas eso, líneas porque... no. Las líneas de contingencia no. Hay Las líneas de tipos contingencia- de acuerdos no, que yo tienen con- que pasar por el Congreso y ya en la Corte están advirtiendo que si no pasa puede eso. haber una judicialización de los acuerdos. Hay Puede haber, algunos que no. te la garantizo yo voy a hacer uno. Puede haber, no, va a haber judicialización. Atente que la condicionalidad es alta y ellos están buscando el camino para eludir el paso Claro, por el Congreso. seguro. Yo Mariano. Quería aclarar una cuestión que dijo el presidente hoy en la conferencia y también lo reafirmó Duhovne, echándole la culpa al gobierno anterior. Había desequilibrios en el plano fiscal y en el plano de cuenta corriente en el último año del gobierno de Cristina Fernández. Esos desequilibrios en el plano fiscal, de acuerdo a las estadísticas actuales del Ministerio de Hacienda, representaban un equivalente al 3,8% del PBI de aquel año. Los desequilibrios del año pasado, 2017, del plano fiscal total, fueron del 6,1%, o sea, casi el doble. En el déficit externo pasamos de un nivel del 2% a un nivel del 5%, más que se duplicó. Y el gobierno aplicó una política de regulación completa de la cuenta capital. Y al mismo tiempo dice que es una de las economías más frágiles. Es absolutamente contradictoria esa política, porque si eso es una economía totalmente frágil, como ellos expusieron, ¿por qué dejaron la entrada y la salida de los capitales totalmente desregulada? Ahí me parece a mí, mi opinión es que mandó el interés de los representantes, los funcionarios del gobierno, representantes de los bancos nacionales y bancos internacionales, que eligieron una política económica para generar grandes ganancias al sector financiero. Y en una línea, Mariano, vos venís realmente marcando acá y te agradezco por tu honestidad intelectual y la objetividad que siempre venía a decir, por eso te invitamos, sin alarmismo, pero venís marcando desde hace mucho tiempo. Lo mismo Arnaldo. ¿Cuándo estuviste? La semana pasada, Arnaldo, Sí. que decía, lo peor está por venir, dijiste Sí. vos la semana que Sí. anticipando que no todo paraba con las medidas. Pero digo, ¿por qué el gobierno hoy reacciona? Porque hoy es un Macri que se lo veía en el rostro, ¿no? Estaba un Macri desencajado como diciendo, pero nadie me dijo lo que estaba pasando. Sí, agotaron todos los instrumentos. El Banco Central tiene diferentes instrumentos para actuar en el mercado cambiario. Ellos habían dicho que iban a hacer un plan liberal, interviniendo solamente en situaciones excepcionales. La economía mundial tuvo un aumento de tasa de referencia, la de Estados Unidos, que subió unos decimales muy poquito, el 3%, y eso generó en los mercados emergentes salida de capitales. En la economía argentina fue muchísimo más brusca, nunca se vendieron tantas reservas como se vendieron ahora. Y también aprovechando, capitalizadas por los bancos internacionales, como el JP Morgan, que compró
dólares a 20,20 cuando hoy los estaban vendiendo a más de 23 pesos. Bueno, además de bancos amigos que compraron dólares baratos, el gobierno nacional aumentó la tasa de interés. La tasa de interés de referencia, cuando decía que le iba a ir bajando paulatinamente para estimular a la producción, la aumentó 14 puntos. Ni siquiera cuando salió del cepo aumentó la tasa de interés. Es decir, que más que echarle la culpa al exterior, como dijo hoy el presidente, es un caldo que fue el propio gobierno cocinando. Se le acabaron los instrumentos. El último instrumento era especificar los activos de los bancos, que bajaron del 30% como máximo al 10% como máximo, con, obviamente, con una recompensa, un premio, una tasa de interés a los depósitos especificados de mínimo el 40%. A pesar de que hizo eso, hoy el tipo de cambio a primera hora de la mañana seguía volando. Hoy llegó a aumentar un peso 30 la cotización mayorista. Y recién cuando comenzaron los rumores de que Argentina había acordado con el Fondo Monetario Internacional, ahí bajó. Obviamente, son capitales especulativos. Si ingresan dólares al país, pueden seguir un rato más con la bicicleta financiera. Gracias, Mariano. Gracias, Arnaldo. Una línea, Darío, hoy en medio de toda esta vuelta al fondo, hubo decisiones de la justicia. Un empresario importante procesado, ¿no? Aldo Benito Roggio, procesado. El tema AISA, usted recuerda, las plantas potables del Palmar de Paraná y Berazategui. Hay muchos procesados: Tito Biachini, Aldo Benito Roggio, Carlos Wagner, embargo por 500 millones de pesos. La causa la tiene Sebastián Casanelo y esto recién comienza. Obviamente el procesamiento va a ser apelado, pero es la primera vez que un empresario tan importante, integrante de una UTE, es decir, la otra parte de la pata de la mesa, está procesado a la hora de sobreprecios, prorrogar obras, etcétera, etcétera. Así que es muy importante, vamos a ver cómo sigue. También hay exfuncionarios que han sido procesados. Bueno, gracias. Se queda Aníbal Fernández, enseguida continuamos con Aníbal Fernández, ex jefe de gabinete, analizando este regreso de la Argentina al Fondo Monetario Internacional. El gobierno se topó hoy con la realidad, la que te contamos aquí todas las noches y que el gobierno quería desconocer. Además, seguimos esta noche con economistas, diputados nacionales. ¿Qué va a pasar mañana en la Cámara de Diputados? ¿Va a seguir adelante la oposición? Sería un muy buen paso que la oposición mañana le haga ver al gobierno otra realidad, la de los tarifazos, la de los sectores productivos que no pueden pagar y están asfixiados. Enseguida, con todo ese análisis, como siempre te digo, la realidad está aquí. Lo que otros no te han contado, lo que otros no te han mostrado, también ha producido que hoy el gobierno se topara por primera vez con la realidad. Ya seguimos con Aníbal.